Mientras Teotihuacán nacía, en otra parte del mundo una religiosa secta judía escribía pergaminos en el Mar Muerto. Los chinos desarrollaban un sólido tinte que mezclado con agua se convertía en tinta líquida. Y los egipcios organizaban servicios funerarios para perros, sugiriendo de este modo que estos animales domésticos ocupaban un importante lugar en la sociedad. Teotihuacán creció rápidamente para convertirse en una gran metrópolis que contaría con unos 250.000 habitantes. Pero de repente, en el siglo VIII, sus habitantes misteriosamente la abandonaron. Siglos más tarde, después de que los aztecas apareciesen en el antiguo México, Teotihuacán ya estaba en ruinas. Para los aztecas, esta ciudad se convirtió en una fuente hipnótica de fascinación y misterio. Desde luego, la obsesión que los aztecas tenían por Teotihuacán es comprensible. Estaban increíblemente maravillados por sus ruinas. Los aztecas pensaban que Teotihuacán era tan fascinante que no podía haber sido construida por el ser humano, sino que tenía que haber sido creada por los dioses. A principios del siglo XIV llegaron a Teotihuacán los primeros aztecas, los cuales quedaron perplejos por las ruinas de la ciudad. Pero ¿quiénes fueron los primeros que vivieron allí? ¿Y cómo construyeron su avanzada civilización? Cuando volvamos, una violenta erupción volcánica es la que decide el destino del lugar que llegaría a conocerse como Teotihuacán. Un gran experimento. Hoy Teotihuacán yace tranquila. Sus majestuosas pirámides no son más que un ensombrecido reflejo de su grandeza anterior. Pero éstas perduran como monumento a una idea noble que tomó raíces precisamente aquí hace 2000 años. Algunos sabios creen que los que construyeron la ciudad hicieron un esfuerzo deliberado por crear una espléndida utopía. Y este atrevido experimento social no tiene ningún precedente en toda la historia de Mesoamérica. ¿Qué les condujo a los teotihuacanos a embarcarse en esta impresionante misión? La respuesta a esta pregunta quizá resida en otra importante ciudad situada a 37,5 kilómetros de Teotihuacán. Se llamaba Cuicuilco. 3 siglos y medio antes de que naciera Teotihuacán, Cuicuilco dominaba la meseta central de México y era un importante centro religioso. Pero alrededor del año 50 a.C., esta ciudad fue destruida por una catástrofe. Una erupción volcánica engulló a la ciudad, destruyendo el templo monumental que era el símbolo de sus creencias. Los habitantes atemorizados abandonaron la ciudad y se dirigieron a regiones más seguras. Finalmente encontraron Teotihuacán. Pero el trauma que le supuso este gran desastre natural les atormentaría para siempre. La erupción volcánica causó un gran impacto psicológico a los habitantes de Cuicuilco. Y no solo por la cuestión práctica de tener que abandonar la ciudad, sino también porque no es muy corriente que un volcán cubra con lava el templo principal de una ciudad. Y este suceso hizo que la gente reevaluara su pacto con los dioses, y quizá pensaron que lo que había ocurrido era por la ira de los dioses. Yo creo que se hicieron la promesa de que si venían a Teotihuacán podrían crear un paraíso terrenal, un armonioso nuevo mundo y un nuevo pacto con los dioses que asegurase que esa tragedia no volviera a ocurrir. Algunos sabios creen que los teotihuacanos decidieron crear una utopía con el fin de honrar a sus dioses. ¿Pero era posible alcanzar tal perfección? ¿Y cómo lo planearon para conseguirlo? Su estrategia debía basarse en la idea de que las necesidades del grupo, en todos los casos, eran más importantes que las necesidades del individuo.
Esta suposición ha sido interpretada por sabios a través del arte que dejaron de los teotihuacanos. Las pinturas parecen hacer hincapié en la importancia del grupo sobre el individuo, en la importancia del equilibrio, en la importancia de la comunidad. Yo creo que ese era uno de los puntos fuertes de este lugar. Los teotihuacanos tenían un culto especial a los guerreros o culto a los soldados, según el cual morirían por el beneficio común de la comunidad. Una total y desinteresada devoción por la comunidad, lo cual muchas culturas consideraban como una noble e inalcanzable idea. Pero los teotihuacanos lo habían transformado en una realidad cotidiana. ¿Cuál era su secreto? De nuevo, el arte nos proporciona una pista vital. Sus pinturas reflejan el final de una antigua tradición de culto a los gobernadores durante siglos, rechazando la glorificación de estos. En lugar de gobernadores, tenemos representaciones de personajes que se parecen mucho más a un comité. Así que los gobernadores de Teotihuacán tenían un rol poco destacado, lo cual aseguraba que un individuo no estuviera por encima del resto. En cierto modo, esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Somos una sociedad que no glorificamos a nuestros gobernantes, es decir, a nuestros presidentes. Del mismo modo que Estados Unidos, Teotihuacán perfectamente puede haber tenido importantes gobernantes, pero nunca se les rendía culto. La falta de devoción por rendir culto a sus gobernadores puede ser la clave de uno de los más enigmáticos misterios de Teotihuacán. Sorprendentemente, esta cultura tan avanzada no dejó ninguna evidencia de que tuvieran un lenguaje escrito. ¿Es posible que los teotihuacanos deliberadamente se negaran a elaborar uno? En otras culturas de la antigüedad, los registros literarios a menudo se centraban en las hazañas de sus gobernantes. Sin reyes ni reinas a los que glorificar, puede que los teotihuacanos no se hayan visto impulsados a elaborar un dialecto escrito formal. Aún así, este hecho ha desconcertado a los sabios, especialmente porque consideran que un lenguaje escrito era necesario para el rol que Teotihuacán desempeñaba como centro del comercio de Mesoamérica. Los teotihuacanos comerciaban con los mayas y por lo tanto conocían este sistema de escritura, pero aún así debieron rechazar activamente su utilización, pensando útil que sería un sistema de escritura si básicamente todo lo que queréis hacer es seguir en el comercio. Algunos sabios sugieren que los teotihuacanos rechazaban un lenguaje escrito porque querían diferenciarse de sus vecinos, los cuales registraban las vidas de sus líderes por escrito. Esta gran civilización estaba en contacto directo con las más importantes ciudades de toda Mesoamérica, pero al mismo tiempo estaba muy distante y lejana. Yo creo que con eso lo que trataban de demostrar era que ellos eran distintos y especiales. La extraordinaria gente de Teotihuacán no tenía por objetivo ensalzar a sus gobernantes. Su meta era más noble: mejorar la calidad de vida de la gente corriente. Una prueba de esto podemos encontrarla en la gran red de viviendas que existía en la ciudad. Dentro de estas viviendas, donde vivían varias familias, trabajaron, amaron y murieron 200.000 teotihuacanos. No hay ninguna otra cultura de Mesoamérica que gastara tanto tiempo, energía y trabajo para construir casas a los ciudadanos medios. Y ello indicaba un intento de organizar la población, tanto a nivel político como cósmico. Ninguna otra ciudad de Mesoamérica se preocupó tanto por sus habitantes. Así, durante 700 años, aquellos que vivieron en Teotihuacán se unieron con el propósito de hacer realidad un sueño, crear una utopía. En su esfuerzo por conseguirlo, los teotihuacanos estuvieron unidos por sus creencias religiosas.